hemos disfrutado de la comida. Ha sido maravillosa, ha sido toda una degustación de platos chilenos. Poroto con rienda, pantrucas. Ha sido muy, muy, muy lindo. Recuerdo un dicho que oí alguna vez, que hay más historia en un plato de comida que en las pirámides de Egipto, ¿no? Y las pantrucas tienen toda una historia. El poroto con rienda tiene toda una historia. Por ahí nos contaban de lo valioso de las pantrucas en momentos de escasez, ¿no? Y la comida nos trae recuerdo. La comida evoca en nosotros cosas especiales, como para los venezolanos las arepas, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Fíjense que en Venezuela, en mi casa comíamos algo similar al poroto con rienda. Comíamos poroto negro con fideo. Poroto negro con fideo. Y los venezolanos lo dirán, era comida de pobre. Porque era barato, tú hacías 1 kilo de poroto y te alcanza para mucho tiempo. Y yo aprecio mucho esa comida, comía todo el tiempo. Y hay un espacio en mi corazón para los porotos negros con fideo. Y es interesante porque en este pasaje que vamos a estar estudiando hoy, nos vamos a encontrar también con una comida especial. Así que antes de entrar en este tema, quisiera recordarles algo que estuvimos viendo anoche cuando comenzamos este ciclo de predicaciones. Y lo quiero recordar también porque lo leímos hoy en la lectura de Marcos, ¿no? Hablamos, o en la lectura que hicimos de Marcos, vimos de un judío que se acerca a Jesús y entabla un debate con él. Y Jesús le dice, ¿qué piensas? ¿En qué crees? Y él recita la Shema. ¿Cuál crees tú? Jesús le dice, ¿cuál crees tú que es el mandamiento más importante? Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por lo tanto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y este judío añade, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le dice Jesús después de esto? Le dice, muy bien, está ahí cerquita. Falta un poquito, no más. Y quiero recordarles esto de lo que hablamos ayer, de cómo para los judíos no eran como puntos compartimentados. No es que está la Shema y está los 10 mandamientos y está la ley, sino que es integral. Los judíos tenían una visión muy integral de la vida. Nosotros tenemos una visión un poquito más por compartimiento. Vieron que nosotros pensamos, o normalmente decimos, espíritu, alma, cuerpo. O mente, cuerpo, corazón. Como que dividimos las cosas. Para el judío era un ser integral, era un alma viviente. Y lo digo porque, recalcando esta serie de sermones en los que estamos hablando, que es adorar a Dios, amar a los hermanos y alcanzar a los perdidos. Esto es algo que no podemos ver por separado, sino que es algo integral. Nuestra adoración a Dios incluye alcanzar a los perdidos. Lo vimos en la mujer samaritana. Jesús le dice, estamos buscando, yo busco adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Esta mujer reconoce que es el Mesías y sale corriendo a contarle a todo. Entonces sale corriendo a alcanzar a los perdidos. Y en medio de esa conversación, Jesús le dice a sus discípulos, miren, el campo está listo para la siega, es hoy. Y hace un llamado a amar a los hermanos, aunque fueran diferentes a ellos, aunque fueran samaritanos. Entonces, no podemos pensar esto como espacios aparte. No es que yo soy muy evangelizador y poco adorador, no. Si tú eres muy evangelizador, eres muy adorador. Si tú eres muy adorador, también eres muy evangelizador. Estamos llamados a vivir esto de una manera integral. Es solo a modo de recordarle lo que hemos visto hasta ahora. Pero para ir a este mensaje, le voy a pedir que abran su Biblia en Juan 21, del 15 al 19, y como hemos hecho estos 2 días,
Les voy a pedir a un voluntario y una voluntaria de ustedes que pase adelante y nos lea la palabra. Este es el momento incómodo donde espero el voluntario o la voluntaria. Muy bien, tenemos, excelente. Vamos a darle un aplauso, que Pipe comenzó el aplauso y tenemos voluntario venezolano. Así que hemos tenido toda una diversidad de lectores, ¿no? Hombre, mujer, venezolano. Así que vamos a escuchar cómo se oye este pasaje en venezolano. Adelante. Juan 21, del 15 al 19. Bueno, leemos con la ayuda del Señor. Dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Súper, muchas gracias, muchas gracias. Es un pasaje muy lindo, muy especial, y que evoca mucho. Como dije, nos encontramos en medio de una comida. Y este pasaje tiene un cierre bastante interesante. Yo no sé cuántos acá, que son cristianos desde hace una buena cantidad de tiempo, han escuchado el himno "He decidido seguir a Cristo". Levante su mano. ¿Sí? Casi todo, casi todo. Los himnos tienen letras tan inspiradoras. De a poco se han ido perdiendo los himnos. Ya no se cantan tantos himnos en las iglesias, y es lindo aquellas iglesias en las que se cantan. Y este en especial es muy inspirador. La historia detrás de este himno es una historia maravillosa, pero también muy dolorosa. Se dice que fue compuesto inspirado en un cristiano de una región de India, un cristiano que vivía en Assam. Este cristiano o esta persona escuchó la palabra de Dios en su poblado y comenzó a caminar con Jesús. Comenzó a no solo creer, pero a creer y comunicar abiertamente aquello en lo que había creído. Se volvió una mujer samaritana, se volvió una persona que testificaba su fe con otro. Y esto no le gustó a los gobernantes de esa región de India, a los gobernantes de Assam, y este príncipe decidió convencerle de negar su fe. Se dice que lo puso con su familia y le dijo: mira, si niegas tu fe, les perdonamos la vida a tus hijos. Y ahí este cristiano dijo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y asesinaron a sus hijos. Los arqueros lo flecharon. Después le pusieron a la esposa: si tú niegas esto que has creído, vamos a perdonar la vida de tu esposa. Y él respondió lo mismo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y mataron a la esposa. Finalmente lo ponen a él y le dicen: mira, esta es tu última oportunidad,
tú decides, o tu vida o negarle. Y ahí él vuelve a repetir lo mismo: decidí seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y finalmente lo asesinaron. Esta historia luego inspiró para componer este himno. Así que cada vez que cantemos, cuando lo escuchemos por ahí, recordémonos que hubo un hermano en India, en Assam, que entregó su vida y que estaba convencido de esto que decía. Para nosotros muchas veces es fácil decirlo y cantarlo, pero para él implicó un sacrificio muy grande. Ahora, este pasaje que vamos a explorar nos lleva finalmente a un llamado a seguirle y no volver atrás. Es interesante porque nos encontramos a una de las personas uno de los pilares principales de la iglesia cristiana, el apóstol Pedro. Y nos encontramos a un Pedro marcado por la decepción. Y no por la decepción de otro, que pudo haberse decepcionado en la comunidad. En medio de la comunidad, nadie había decidido quedarse con Jesús a la hora de la muerte. Uno en la comunidad de creyentes le entregó. Imagínense que uno de tus amigos los venden y al final terminan todos presos. Tú dices, quizás no éramos tan buenos amigos, quizás no éramos tan buena comunidad. Pero además Pedro mismo le niega. Entonces nos encontramos con un Pedro desanimado que piensa volver atrás. Este mensaje lo he titulado: ¿estás listo para cuidar a los suyos y seguirle hasta el final? La primera noche hablamos acerca de la adoración. Hablamos de que Dios nos transforma en adoradores abiertos al otro, auténticos de corazón y vivos en el espíritu. Esta mañana hablamos que Dios nos invita a ver más allá del horizonte, a ver esa gran cosecha de personas, a ver lo que Dios está haciendo más allá del horizonte. Y hoy quiero que exploremos esta idea de amar a nuestros hermanos. Hemos dicho una y otra vez, lo leemos en Marcos, ¿quién es Jesús? Y acá en este último pasaje se nos revela una característica de Jesús. Es ese Jesús que va al rescate de lo suyo. Hablamos de amar a nuestra comunidad, de amar a los hermanos. Si nosotros exploramos un poco más en el pasaje de Juan 13, que es el que están tomando como base para esta 3A, amar a Dios, amar al hermano y alcanzar a los perdidos. Si nosotros leemos ese pasaje, nos encontramos, si no me equivoco, a Jesús lavando los pies de los discípulos. Y dice que, es un pasaje que me encanta, dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y eso es lo que vemos después de la resurrección. Vemos un Jesús que va al rescate de lo suyo. Un Jesús que va al rescate de dos que se van camino a Emaús. Eso lo leemos en Lucas. Y en este caso, un Jesús que va al rescate del apóstol Pedro. Esta parte final no es solamente un cierre sin peso, es un gesto pastoral que Juan da hacia sus amigos, los discípulos y también hacia nosotros. Después de todo el trauma del arresto, de la crucifixión, de la tumba vacía, ¿qué nos queda? Juan no nos deja simplemente a medias, sino que nos dice qué pasa el día después. Quedan discípulos confundidos, queda un montón de pescadores sin rumbo y quedan corazones rotos. Y un Jesús resucitado que les prepara un desayuno a la orilla de la playa. Este pasaje es un pasaje sobre la gracia después del fracaso, sobre el amor después de la negación y sobre una pregunta que lo cambia todo. ¿Me amas?
Hoy vamos a ver cómo Jesús no descarta a los que fallan, sino que los restaura, vuelve a confiar y los llama otra vez. Veremos cómo ese amor que restaura también nos forma para cuidar a otro. Hablamos de amar a nuestros hermanos, pero solamente, y vamos a basarnos en esto, solamente podemos amar a nuestros hermanos cuando tenemos corazones restaurados. Solamente puedo amar a mi hermano cuando mis ojos, así como los de los discípulos, son cambiados y ya no veo un montón de pecadores traicioneros, sino que veo a sus hijos, sino que veo a esas personas que Jesús da el todo por el todo. ¿Y cómo vamos a ver esto? Lo vamos a ver en dos movimientos. Vemos a este Jesús que les pide que tiren la rega al otro lado y que los encuentre en la playa, que los encuentra con comida. Y veremos ese Jesús que restaura. ¿Que restaura para qué? ¿Para qué restaura Jesús a Pedro? Lo restaura para poder amar a otro. Y ese Jesús que invita a seguirle. Vamos a explorar respecto al primero. Ese Jesús que restaura. Es interesante porque nos encontramos a un Pedro ¿cuál es la profesión de Pedro? Pescador. Lo leímos en Marcos. Jesús va caminando y se encuentra a Pedro, a Juan y Jacobo a la orilla porque eran pescadores y le dice que dejen la red y los hombres dejan la red en el negocio y se van detrás de este maestro. ¿Comprenden bien quién es Jesús? No. Lo vemos en Juan, lo vemos en todos los evangelios. Ellos todavía como el que, ¿quién es este que el mar le obedece? ¿Quién es este que tiene potestad para echar fuera demonios? ¿Quién es este que...? Los discípulos todavía están en proceso de comprenderlo. Hay un punto, también lo leímos en el libro de Marcos. Me encantó el tiempo de lectura comunitaria porque muchas de las cosas ya las tenemos frescas. Pero hay un punto donde Jesús le pregunta, díganme ahora ustedes, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dicen, bueno, hay unos que están diciendo que tú eres Elías, que Juan el Bautista ha resucitado y eres tú, que eres un gran profeta. Y ahí Jesús le dice, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Qué somos acá? Y Pedro le dice, bueno, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y después intenta convencerlo de que no vaya a la cruz. Así es Pedro. Pero ese Pedro, que pareciera que entiende, al final lo niega. Pedro lo niega 3 veces. Y Jesús se le aparece. Quizás si yo fuera Jesús, me aparecería y le diría, oye Pedro, tenemos que hablar. Pero este Jesús no aparece con reproche. Es maravilloso. Jesús no le recuerda, Pedro, y hace 3 noches, ¿dónde estabas tú? No. Él no le recuerda lo malo que hizo, él no le recuerda, no lo reprocha. Pedro lo había negado 3 veces y ahora Jesús le pregunta 3 veces. No es casualidad. Estas 3 preguntas son preguntas dolorosas. Pedro, ¿tú me amas? Pero son preguntas que no buscan hundirlo en la culpa, sino que buscan levantarlo y restaurarlo. La primera vez Jesús le pregunta, ¿tú me amas más que a estos? ¿Me amas más que esta comunidad? ¿Me amas más que a tu barca? ¿Me amas más que a tu familia? Leímos El joven rico. Pedro le dice, pero si lo hemos dejado todo por ti, ¿me amas mucho más que esto? Y ahí Pedro le responde, tú sabes que te quiero. Así es más o menos la traducción. Jesús le pregunta desde un amor del Padre, desde un amor divino. Y Pedro le responde, sí,
somos muy buenos amigos. Tú y yo, sí, nos llevamos bien. Jesús no lo humilla, sino que le confía algo precioso. Le confía el apacentar a los corderos. Le confía el cuidar a otro. Jesús no le dice, bueno, mira, Pedro, anda, recupérate y cuando te recuperes y hayas pensado bien la situación, ven y hablamos. No, Jesús le encomienda, ama a tu comunidad, cuídalos. No le dice, mira, Pedro, ahora pruébame que tú has cambiado realmente, sino que le dice, cuida a los míos. Jesús le vuelve a preguntar, ¿me amas? Esto nos confronta muchas veces con nuestros logros. Muchas veces tenemos una lista de logros, de cosas que hemos alcanzado, pero al final la pregunta de Jesús no es una pregunta de currículum. Pedro, dime cuánta experiencia tienes conmigo. Pedro, dime cuánto sanaste y yo te digo si eres digno para amar a mis hermanos y para cuidar de mi comunidad. No, la pregunta de Jesús es sencilla, ¿me ama? No le pregunta a Pedro y vamos a revisar tu doctrina, vamos a ver si tienes doctrina sólida o no. No, la pregunta es bastante sencilla, ¿me amas? El que ama a Cristo es capaz de amar a sus hermanos. ¿Es fácil amar a nuestros hermanos? ¿Qué piensan? ¿Es fácil? ¿No? ¿O sí? Pero si todos somos santos, todos tenemos la misma Biblia, ¿cierto? Todos tenemos la misma Biblia que nos dice tenemos que amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero es difícil amarnos a nosotros. Es difícil amar a nuestros hermanos. Una vez escuché que una de las mordidas más dolorosas es la mordida de oveja. Porque no te esperas que una oveja te muerda. Esperas que un lobo te muerda, pero no una oveja. Entonces es difícil amar a los hermanos. Pero solo podemos amar a nuestros hermanos si tenemos corazones que han sido restaurados por Cristo. Lo que iba a enfrentar Pedro luego, que vemos parte en el libro de Hechos, no lo hubiera podido hacer si su corazón no estaba restaurado. Pedro le responde lo mismo, Jesús, tú sabes que te quiero. Y ahí Jesús le hace por tercera vez la última pregunta. Pedro, ¿tú me amas? Y ahí ocurre algo en el corazón de Pedro. Pedro se entristece. Y se entristece, yo pienso que porque está claro que no lo ama, sino que lo quiere. Está claro que su capacidad de amar a Cristo aún es limitada. Y él le dice, en medio de su tristeza, Señor, tú sabes todo. Y tú sabes que te quiero. Pero a pesar de esa respuesta, Jesús sigue encomendándolo. Jesús sigue diciéndolo, cuida de mis corderos, cuida de mis ovejas, cuida de las personas que hay a tu alrededor. Es interesante porque Jesús no utiliza la misma palabra todas las veces. No utiliza oveja todas las veces, sino que utiliza diversas palabras que representan diversas etapas de una oveja. Desde una oveja joven hasta una oveja madura. Entonces, este llamado a cuidar es un llamado que va más allá. Jesús no restaura a Pedro para que se sienta mejor consigo mismo, para que no sienta culpa, sino para que ame con acciones a sus hermanos. Pedro ahora puede amar a Juan porque Jesús lo amó. Lo restaura para que pastoree con ternura, para que se convierta en un testimonio viviente de su gracia. Como dije, yo no hubiera perdonado a Pedro, perdónenme, pero yo no lo hubiera perdonado. Yo esperaba más de Pedro. Nosotros como lectores de la Biblia, si la leyéramos por primera vez, diríamos al final, no, yo esperaba más de Pedro. 3 años con Jesús y lo niega así de buenas a primeras. Y lo niega
y lo niega con grosería, porque al final como se lanza unos garabatos para que se note que no es de los que siguen a Jesús. Ahora, eso me hace preguntarme nosotros, ¿de dónde nace nuestro servicio a los otros? ¿Nace desde un amor rendido a Jesús o nace desde nuestras costumbres? Podemos servir desde la costumbre, podemos hacer cosas con los demás desde una costumbre de esto es lo que se supone que los cristianos evangélicos hacemos. Pero el llamado de Jesús es un llamado a servir desde un amor restaurado. ¿Servimos desde la comunión con Jesús o desde una autoexigencia externa? Es que yo tengo que perdonar a la Becky, porque bueno, la Biblia dice, y está bien, hay una parte de obediencia en amar a nuestro hermano, porque no es fácil, pero no amamos porque somos buenos. Yo no amo a mi hermano, ni alcanzo al perdido, ni adoro a Dios, porque yo sea el más bonito de todos, ni porque yo sea bueno. Yo lo hago porque Cristo murió por mí, porque Cristo me encontró en la playa y me hizo pescadito. Y luego me preguntó, ¿me ama? Jesús hoy nos pregunta, hoy te pregunta a ti, ¿me amas? Si puedes decir, aunque sea con voz temblorosa, tú sabes que te quiero, entonces Él te confía cuidar a tu hermano, cuidar al que tienes al lado. Es interesante la palabra prójimo, porque la palabra prójimo implica, es una palabra como lejana para nosotros en español, ¿no? Mi prójimo. Y mi prójimo es como, sí, aquel. Pero la palabra prójimo significa literalmente próximo. Así que estira tu mano hacia un lado y hacia el otro. Les invito, estiren su mano hacia un lado y hacia el otro. Ahí tienes a tu hermano. El de al lado, tu prójimo. Dios te llama a amar a esa persona que tienes al lado. Ah, pero es que es cabeza dura. Ah, pero es que tú no lo conoces. Este que tengo al lado es envidioso. Es ambicioso. Ay, no. Pero Jesús te llama a amarlo. Porque quizás tú también eres envidioso, ambicioso, chismoso. Y Jesús te amó y te restauró. Amar a Jesús y cuidar a los suyos no puede separarse, porque quien ha sido restaurado por su amor, ama con humildad, cuida con ternura y sigue con fidelidad. Quien ha sido restaurado, ama con humildad, cuida con ternura y sigue con fidelidad. Jesús nos encomienda a Pedro, enseñoréate de mis corderos. ¿Sabes qué? Administrame la finca. No. Apacienta, cuídalo, dales alimento, está con ellos. Ahora, los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan cuántas veces tengo que perdonar. Y Jesús le dice, bueno, mira, le responde irónicamente, 70 veces 7. Vamos a ponerle un número, algo ilógico. Entonces, ¿cuánto tengo que amar a mi hermano? Tengo que amar a mi hermano, eso me lleva al siguiente punto. Jesús me invita a seguirle. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces, si Jesús me invita a seguirle hasta el fin, yo tengo que amar a mi hermano como el del fin. Hasta el fin. Qué mal chiste, qué mal chiste. Por eso no invitan venezolanos a Viña del Mar ya. Jesús no solamente termina el diálogo con una restauración, sino con una invitación al seguimiento. Acá Jesús le pone un tiempo. Mira, tú vas a amar a tu hermano, vas a apacentar a los corderos y hasta el fin. Sígueme. No es un seguimiento teórico o simbólico, no es que, bueno, mira, fíliate. No, es un camino de entrega real. Nos hemos encontrado en los evangelios a un Pedro movido por el ímpetu. Un Pedro, dime y me bajo de la barca.
yo quiero caminar como tú. Un Pedro sacando la espada y quitándole la oreja al otro. A un Pedro movido por el ímpetu, pero acá nos encontramos otro Pedro. Un Pedro enfrentado con la realidad de que no es bacán. De que todo ese ánimo quizás no valió mucho a la hora de defender a Jesús. Y acá Jesús lo confronta, ese que tantas veces fue guiado por el ímpetu, ahora es confrontado con una palabra que redefine su futuro. Y eso lo conseguimos en el versículo 18. Dice, lo voy a leer, cuando eras más joven, tú te ceñías, te vestías solito, ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, vas a extender tus brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Este llamado a seguirle es un llamado a la dependencia del otro. ¿Sabes qué? Cuando tú eras joven, tú decías, salgo de la casa y no decías dónde iba. Pero ahora en esta nueva comunidad, en este nuevo llamado que estoy dando, gracias. Uy, sí. Ya. Es un llamado a la dependencia en el otro. Es un llamado a abre tus brazos y deja que otro te sirva. Abre tus brazos y depende del otro. Y lo compara con la vejez, con la juventud y la vejez. Acá le dice, y todos los que enfrentan la vejez saben lo difícil que es, la falta de fuerza. Y quizás una de las cosas más difíciles de la vejez, que hace que uno le tenga miedo y que quizás es el tener que depender de otro. Ya no puedes trabajar y te enfrentas a la necesidad de tener a alguien que te cuide. Y eso es lo que Jesús le dice que se trata esto. No se trata de controlar la vida. No se trata de este ímpetu de yo hago lo que quiero, sino de rendirla ante Jesús. Y de rendirla también ante la comunidad. De rendirla ante el cuidado de otro. La vejez, literal o espiritual, nos confronta con nuestra fragilidad. Este Pedro, pilar, que decimos un pilar de la iglesia, es un pilar muy frágil. Perdemos fuerza, independencia, seguridad, pero en el reino la fragilidad no nos descalifica. De hecho, la fragilidad nos santifica. La fragilidad nos hace dignos de cuidar a otro. Jesús no le dice, sígueme si puedes correr. Jesús no anda buscando personas que lo persigan. Jesús le dice, sígueme. Dice, sígueme incluso si otro debe llevarte. Incluso si eres dependiente de otro, sígueme. La vida de Pedro, como la nuestra, no está llamada a ser perfecta, sino rendida ante Jesús. Recordemos, solo puedo amar a mi hermano si he sido restaurado. Y solo puedo ser restaurado si estoy rendido ante Jesús. Por eso, cuando Jesús termina el diálogo, no le da un plan detallado, solo le dice, sígueme. Y ahí queda como infinito, continuará. Ese sígueme no es un mandato frío, es una invitación tierna. Es una invitación dirigida al restaurado que ha conocido un amor ilimitado. Ahora, para ti y para mí, ¿quién es ese otro del que dependemos hoy? Vivimos en un mundo donde la independencia es valoradísima, ¿no? Porque ser independiente es ser productivo. Las personas dependientes de otro no son productivas. Una persona, hay un padre, un chiquillo que estoy discipulando que es ciego, se está quedando ciego. Y ahora le dieron la invalidez. Y la invalidez significa que ahora es dependiente de otras personas. Por lo tanto,
no puede trabajar, por lo tanto el Estado va a hacer esfuerzos para ayudarle en su situación. Entonces vivimos en un mundo que nos llama la independencia. Y a veces vivimos la independencia en nuestra iglesia. Vivimos la independencia del otro. Yo en mi relación con Dios y ya. Ahora, el llamado que nos da acá es apacentar a los corderos, a ser parte de la comunidad. Y esto me confronta. Hay circunstancias en las que siento que pierdo el control, en las que siento que me vuelvo más frágil. Quizás estar en una comunidad de fe y ser vulnerable en esta comunidad de fe es un paso hacia la fragilidad, ¿no? Es fácil venir todos los domingos y me voy y que nadie sepa qué es lo que me pasa, porque ¿qué le voy a estar contando a esta gente? Y vivir con una máscara. Pero el llamado de Jesús, el llamado a la comunidad de fe, es un llamado a la fragilidad, es un llamado a la dependencia del otro. Sobre todo teniendo en cuenta que Jesús no nos abandona en nuestras fragilidades. Jesús nos llama precisamente en nuestro punto más frágil. Hay algunos que ven esto como el segundo llamamiento de Pedro. Hubo un primer llamamiento a la orilla del mar, donde Jesús le dice, deja todo y sígueme. Pedro deja todo y sígueme. Y acá hay como un segundo llamamiento, donde Jesús restaura a ese que una vez le siguió. Jesús te llama y nos llama a seguirle no con nuestra fuerza, sino a seguirle con nuestro amor. Es ese Jesús que restaura a los corazones. ¿Con qué nos encontramos acá? Nos encontramos que Jesús suscita en Pedro una confesión de amor. Una confesión de amor condicionado, podemos decir. Nos encontramos que Jesús lo restaura con ternura y lo comisiona como pastor de ovejas y le anticipa que su fidelidad lo llevará incluso hasta la muerte. ¿Sabes qué? Muchas veces en nuestra relación con nuestros hermanos, para llegar a amar a mi hermano, tenemos que morir. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir a mi independencia. Tenemos que morir a mi zona de confort, a mis gustos. Tenemos que morir a muchas cosas. Pero Jesús murió por nosotros. Jesús nos da ejemplo y va adelante. Ahora quiero dejarles algunas aplicaciones, finalmente, para que estemos meditando en ello. Te invito a cuestionar si tu amor por Jesús es real o costumbre. Por ahí he escuchado de renovar nuestra devoción por Dios, de renovar nuestro amor por Jesús. Yo creo que en nuestro caminar de fe, a veces el amar a Jesús, el amar a Dios, podría volverse una costumbre. Podría volverse algo que asumimos. Pedro tenía 3 años con Jesús y necesitó ser confrontado con esta pregunta. Y esto surge de la pregunta, ¿me ama? Reconoce y rinde a Jesús tus negaciones o fracasos. Hablábamos de la mujer samaritana y nos preguntábamos, ¿cuáles son mis cántaros? ¿Cuáles son mis fracasos? ¿Qué impide que yo vaya al pozo con las demás personas? Te invito a rendir eso. Te invito a acercarte a tu hermano que quizás hayas descuidado o herido. No necesariamente tenemos que haberle herido, quizás es alguien que hemos descuidado. Te invito a cambiar el juicio por cuidado hacia otro. Es fácil decir, es que en mi comunidad todos niegan a Jesús, pero el llamado es apacentar. Y evalúa si tu servicio en la iglesia hacia los otros, hacia los perdidos, lo haces desde una costumbre o lo haces desde el amor. Ahora, quiero dejarles también con algunas aplicaciones congregacionales. Le invito como congregación a preguntarse, ¿estamos cuidando a los heridos o solamente a los fuertes?
¿Estamos cuidando a los heridos? ¿Quiénes son los heridos en la iglesia bíblica independiente? ¿Hay heridos o todos estamos sanos? Si todos estamos sanos, qué bueno, pero tengo la sospecha que pueden haber heridos. En todos los lugares lo hay. Los estamos cuidando. Quizás no están heridos por nosotros, quizás están heridos por la vida. Les invito a dar espacio a restaurado, no solo a intachable. Aquel que quizás ha caído una y otra vez. ¿Podemos tener espacios para amarle? Le invito a fomentar espacios de restauración, no solo de enseñanza. Esto es algo muy necesario. A veces como comunidades de fe podemos saber mucho, pero necesitamos espacios para ser restaurados. Necesitamos seguir los pasos del Maestro. Necesitamos aparecernos a ese que hoy necesita un pastor. Hay tanta necesidad siento yo, en el pueblo cristiano de pastores. Yo no sé cómo lo viven ustedes, pero en la iglesia bautista cada vez hay menos pastores. Cada vez se forman menos pastores en nuestro seminario. Hay una necesidad de pastores, esto lo dicen una y otra vez, hay una necesidad de pastores. Hay una necesidad de pastores, no solamente de administradores de congregaciones, que hay muchos, pero de pastores, de aquellos que se la jueguen por el otro. Y la cosa es que Dios nos ha llamado a ti y a mí a cuidar a la grey, a cuidar a la congregación, a apacentar a los corderos. Todos tenemos un llamado a cuidar. Entonces les invito a fomentar espacios de restauración. Oren por los que se han alejado por dolor o por vergüenza. Muchas veces hay personas que se van de nuestras iglesias llenos de dolor. ¿Por qué? Si metemos a 50 pecadores en un espacio chiquitito o grande, da igual el espacio, ¿qué va a salir de ahí? Dolor, vergüenza. Somos pecadores. Quizás muchos se han ido a causa del dolor o la vergüenza. Oremos por ello. Quizás muchos se han ido y nos han causado dolor y vergüenza a nosotros. Oremos por ello. Pasemos de exigir fidelidad a formar seguidores restaurados. Oremos por ellos para que Dios los restaure. Finalmente, quiero dejarles con esta idea. Jesús no busca perfecto. Jesús busca corazones sinceros que puedan decir, tú sabes que te quiero. Y a ellos les dice, cuida a los míos y sígueme. Si tú has sido restaurado por su amor, no te quedes detenido. Ama con humildad, cuida con ternura y síguele con fidelidad. Y todo esto hasta el final. Oremos. Señor, gracias porque tú nos has restaurado. Gracias porque hoy puedo amar a mi próximo, porque tú me has amado. Gracias porque tú una y otra vez me restauras, me preguntas, ¿me amas? Señor, y tú sabes que en mi corazón, quizás en muchos de nuestros corazones, hay un gran y gigante te quiero. Señor, gracias porque a pesar de nuestras infidelidades, tú nos sigues amando, tú nos sigues cuidando y tú sigues dándonos de tu gracia. Gracias, Señor, por tu fidelidad tan grande. Ayúdanos a seguirte, no con orgullo, no con altivez, sino a seguirte sabiendo que somos frágiles. A seguirte sabiendo que tenemos que depender del otro, pero también reconociendo que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque por esa palabra, porque como amaste a los tuyos que estaban en el mundo, de los cuales estamos cada uno de nosotros ahí incluido, como nos amaste hasta el fin.
Señor, gracias porque tu amor no se limita. Ayúdanos a ir, amar y restaurar a mi hermano. No porque soy bueno, sino porque tú me has restaurado a mí. En el nombre de Jesús. Amén.